Bienvenidos, estás escuchando La Encrucijada. Yo soy Ulises Rodríguez, soy estudiante de doctorado en Filosofía y Ciencias Cognitivas y vuelvo a tener conmigo a mi compañero de piso, Abel de Jesús. Y esta es, por fin, el momento final. Bien, terminamos La Encrucijada, primera temporada, bebamos alcohol, demoneticemos este vídeo. Bueno, se acaba ya la primera temporada, nos ha llevado bastante tiempo, de hecho quería haber grabado este episodio antes, pero bueno, han pasado al final unos meses antes de que pudiéramos juntarnos otra vez, pero no pasa nada, ya por fin llegamos a la conclusión de la primera temporada. Tú sabes, entre todas las cosas lamentables de esta primera temporada, la más lamentable de todas, sin duda, es que no te sepas nada de los... No hayas visto ningún episodio. Que no tuviéramos tazas personalizadas. Yo, para el último episodio, he traído ya mi taza, no es personalizada, pero vamos, que es, quiero decir, de mi gusto. Momento ¿vale? de propaganda. Dice, lo voy a pronunciar con tu acento, ¿vale? Venga. Atención. I'd rather be at Hogwarts this Christmas. ¡Wow! Que para los que no habléis inglés británico, significa yo ya si eso me voy quedando en Hogwarts estas navidades. Yo si eso ya me voy quedando en Hogwarts estas navidades. Eso significa rather. Vale. Me parece muy bien. Así que nada, al fin este podcast tiene algo bueno. Deberíamos convertir el podcast en Aprende Inglés con Uli y Abe. Abe. Hello, Abe. Te tengo que contar todos los chistes que hacían con mi nombre en Inglaterra. ¿Qué chistes hacían con tu nombre? Bueno, entre able, ¿sabes? Able the just. Able, que are you able? A ver, justo. Yes, I am. O sea, eres capaz. O sea, se dice igual ser capaz que mi nombre. O los que me llamaban Abel o Abel. Ring Abel, que se pronuncia igual que Apple, realmente, como manzana, más o menos. Y eso daba lugar a muchísimos chascarrillos. Hombre, lo gracioso de tu nombre es Abel, cuando alguien te dice Abel, que es una campana. Abel, entonces, también, cuando yo digo I'm going to ring a bell. Efectivamente. Bueno, vamos a empezar, por favor, basta ya. ¿Podemos dejar de humillarme? Yo no tengo una taza tan chula como la tuya, pero bueno, para la próxima temporada, ¿vale? Estamos abiertos a... Esa taza la regaló Tomás, que ya fue invitado a este programa. Nuestro querido Tomás, le mandamos un fuerte abrazo desde Abrazo, aquí. Tomás. Bueno, pues el tema de hoy es algo diferente a lo que hemos hablado hasta ahora, pero que yo quería sacar a colación. Es un tema que conecta prácticamente con por lo menos la mitad de los temas de los que hemos hablado y que va a cerrar un poquito esta temporada. Y es un poco el tema del rito y del ritual, ¿vale? Es algo que tiene mucha centralidad, evidentemente, ¿no? Cuando uno piensa en una religión, pero no solamente, no se agota, ¿no? El concepto de rito en la categoría religión, y eso es algo que me interesa. Y me interesa sobre todo no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el contexto de las ciencias cognitivas, podríamos decir, cómo impacta eso a la psicología de la persona, que es un tema bastante candente y con mucha relevancia hoy en día. Entonces, yo quería empezar hablando sobre una antropóloga británica, ya que estábamos hablando aquí de Hogwarts y de hablar en inglés británico. Hogwarts. La antropóloga se llama Mary Douglas, o con acento británico... Mary Douglas. Muy bien, bueno, perfecto, vamos, lo puedes decir tú. Mira qué cara de satisfacción. Sí, es que me encanta hablar con acento británico. Muy bien. Pues Mary Douglas es una persona muy interesante. Ella es una antropóloga que escribe en las décadas centrales, si mal no recuerdo, del siglo XX, y escribe un poco cuestionando ciertos prejuicios heredados en la antropología sobre el ritual. Ya sabes que la antropología surge hacia finales del siglo XIX, es una disciplina muy reciente y surge sobre todo en una controversia muy grande que hay en Inglaterra particularmente, pero en otras partes de Europa, sobre el estado del ser humano primitivo. O sea, la idea de que hay civilizaciones avanzadas, muy evolucionadas y civilizaciones menos desarrolladas o que no merecen el nombre de civilizaciones e intentan explicar un poco cómo se puede entender o explicar un poco esta distinción, qué podemos aprender de estas culturas menos civilizadas. Ya el propio nombre de primitivo es bastante explosivo. En general es un contexto en el cual hay un fuerte evolucionismo social y cultural que asume que a partir de unos estadios más primitivos de cultura pues se van desarrollando formas más sofisticadas que culminan siempre en el hombre blanco europeo protestante, etc., ¿no? Y entonces Mary Douglas viene un poco a desmontar ciertos prejuicios sobre cómo se ha estudiado el ritual en este contexto, ¿vale? Y ella nos dice lo siguiente. Dentro del aspecto de la antropología que estudia la religión, un prejuicio bastante corriente era el de que las religiones o las formas religiosas, en eso que ellos llamaban formas más primitivas de cultura o de civilización, empezaban siempre con muchos mitos
de carácter más cosmológico, sobre el origen del mundo, inmersas, por así decir, en muchos rituales que tienen un aspecto mágico, que intenta apaciguar a sus dioses, intentar controlar la naturaleza, que es un lugar hostil, etc. Y van convirtiéndose cada vez más en una especie de código ético, ¿vale? De normas morales, etc. Y esto era un esquema que se aplicaba concretamente, ¿no?, al judaísmo como una forma mucho más enraizada en el ritual y lo exterior, a partir del cual surge el cristianismo, que es una interiorización de muchos de esos rituales externos y que descubre una serie de normas éticas universales muy valiosas, que luego degenera en el catolicismo, que vuelve a tener un aspecto ritualista, etcétera, y que se vuelve a purificar en el protestantismo, donde ya por fin nos hemos liberado del aspecto ritualista, mágico del catolicismo y por fin descubrimos la verdadera religión interior, ¿no? No tanto de los actos externos, sino del estado del corazón de la persona, etc. Y finalmente se purifica en un estadio hegeliano donde ya nos hemos librado incluso de la apariencia de religión. Y ya no hay religión, sino simplemente es una filosofía ilustrada, idealista, que tiene esta esencia ética, ¿no? Y entonces, hay, por así decirlo, lo que estoy diciendo es que hay un prejuicio contra el ritual y la magia, concretamente, como formas de pensamiento primitivo o de pensamiento poco desarrollado, ¿vale? Y ella lo que hace es analizar muchos de estos prejuicios que hay detrás, que tienen mucho que ver con cierta lectura protestante de la historia. Esta antropóloga, Mary Douglas, es conocida sobre todo por un libro que tiene que se llama Pureza y Peligro, que es muy interesante, donde estudia las normas de pureza, de higiene que encuentran en muchas tribus de diferentes partes del mundo, e intenta desmontar un poco esta idea de la evolución cultural que nadie cree, nadie sostiene en antropología hoy en día. La gente pensaría que nosotros necesariamente no estamos más avanzados que otras culturas. En un sentido cultural hay... cada cultura tiene sus propias categorías y sus propias formas de acceso, y hay muchas cosas valiosas que aprender de otras culturas que nosotros no tenemos en absoluto. Y entre estas estaría el concepto de ritual, que es completamente ausente, o al menos algo que está en retroceso muy rápido en nuestras sociedades hoy en día. No me voy a meter más en el libro de Mary Douglas, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque me parece muy interesante, pero ella lanza una serie de ideas simplemente para decir que un ritual, podemos pensar en la danza de la lluvia, ¿no? O sea, un ritual no es este concepto que se tenía de un ejercicio que yo hago invadido por el miedo para conseguir apaciguar a mi Dios o a las fuerzas de la naturaleza y que me den lo que yo quiero que tenga, sino que el ritual tiene un componente fundamental de organización de la experiencia de una comunidad, de estructurar no solamente la vivencia del espacio, sino la del tiempo. Entonces, bueno, básicamente me parecía interesante porque creo que muchas veces muchas personas tienen este prejuicio de la idea de que el ritual es algo supersticioso, que se hace por una especie de miedo interior y para conseguir controlar, ¿no?, las fuerzas a nuestro alrededor. Y es un prejuicio que simplemente me parece interesante esta genealogía, de dónde viene el análisis que hace Mary Douglas, ¿no?, de estos prejuicios originalmente protestantes, pero luego ya hemos visto cómo van transformándose. Y hoy en día, muchas personas que no son creyentes parecen hacer esta línea de la religión como un cúmulo de rituales que no tiene mucho sentido, y luego las personas que no tienen un credo, que se guían más por una serie de principios morales, pero no tienen una existencia ritualista. Pero mi afirmación, mi tesis, sería decir que todo el mundo vive en un enjambre de ritos. Todo el mundo estructura no solo su vida en el sentido temporal, sino su espacio, en base a una serie de ritos que hacen que ese sitio, que ese espacio, ese tiempo sea habitable. Y lo que quiero hacer un poco es preguntarme, en primer lugar, por estos prejuicios, ¿no?, contra los ritos. Yo no sé si te has encontrado gente que concretamente señale el aspecto ritual del catolicismo como algo que sea objeto de crítica o que debiera criticarse. Hombre, yo creo que a los escuchantes de este podcast le va a interesar saber que la gran crisis del rito como tal viene de dentro del catolicismo, dentro de la iglesia. O sea, si alguien se piensa que la iglesia, todo el mundo está a favor de los ritos y que la iglesia no se autocritica a sí misma en este sentido, porque esa persona está equivocada. Porque las grandes críticas más despiadadas que yo he escuchado en mi vida contra la ritualidad dentro de la iglesia católica viene de católicos sobre todo de la vieja guardia. O
sea, católicos ya que están un poco pasados de una, digamos, una revolución que hubo en los años 70 en contra de los ritos, que por otro lado es una revolución o un rechazo o una contestación a los ritos que se produce cada cierto tiempo. O sea, en la iglesia se ha producido cada cierto tiempo un rechazo, como un sacudirse los ritos porque se consideran insuficientes o supersticiosos o mágicos o poco evangélicos en general. Pero es que esto no solo pasa hoy, no solo pasó en los años 70, no solo pasó en la en la Reforma Protestante, sino que viene pasando un poco desde siempre. Es decir, hay un elemento pendular no solo en las sociedades religiosas, especialmente la católica me refiero, que es la que yo conozco, sino en las estructuras sociales en general, de vamos a sacudirnos de los ritos adquiridos y vamos a construir algo sin ritos. Porque la propuesta cada cierto tiempo suele ser vamos a construir una estructura sin ritos. Y luego de lo que estás hablando tú ahora mismo, es que para mí es muy difícil plantear esta cuestión desvinculando ritos de estructuras. ¿Vale? Para mí, al menos desde la visión que puedo tener desde fuera, sin haber estudiado a la señora Mary Shelley y Mary Douglas, sin haberla estudiado a esta señora, me da la sensación de que es imposible hablar de estructuras sin ritos. Y es muy difícil hablar de ritos sin apuntar a las estructuras. De tal manera que ritos y estructuras están muy unidos. O sea, muy unidos. Tanto en las sociedades religiosas como en las sociedades desde un punto de vista antropológico. Sí. Sino que en el fondo el ser humano es un ser que en su propia naturaleza, en su esencia, está la constitución de ritos y estructuras sociales. Y de otra manera no se puede entender al hombre. Y si no fuera por estos ritos y estructuras, el hombre no podría ser lo que es. De tal manera que lo que nos diferencia de los animales, que es, en cierto sentido, el concepto de tradición, de poder legar nuestro conocimiento, como encapsularlo para la generación siguiente, no se podría dar, porque ese encapsulamiento del conocimiento disponible en cada generación se transmite, entre otras cosas, podríamos hablar del lenguaje, ¿no? Pero también cabría hablar del lenguaje como una estructura y un rito. Es decir, es el hombre como ser lingüístico el que constituye estos ritos y estas estructuras. Entonces, por eso fracasa la tentación de quitar los ritos. Fracasa, siempre. Y se puede poner muchos ejemplos de ese fracaso. Bueno, has sacado todos los temas que quiero que tratemos. Muy bien, venga, vamos. Nos hemos lanzado a la piscina, pero primero de todo me doy cuenta de que estoy más bajito que tú y eso no puede ser. Así que me voy a subir la silla. Teniendo en cuenta que mides 4 centímetros más que yo. Bueno, pero sí tiene que notar. De hecho, estás muy alto porque te has subido la silla o algo, ¿no? Bueno, ahora. Así. No me gusta estar más bajito que tú. Pues, porque no me empodero lo suficiente. Es que Abel, vamos a ver, la gente no es consciente de que Abel es más bajito de lo que parece. De hecho, hay un podcast que grabamos hace no mucho y la persona que vino a grabar el podcast me comentó esto, no te lo he dicho. Oye, qué bajito es Abel. ¿Podrías dejar mi reputación intacta, por favor? Bueno, ya lo veremos. ¿Qué te iba a decir yo? A ver, has sacado muchos temas muy interesantes y vamos a ir desglosándolos poco a poco. En primer lugar, sí, ¿no? Está claro que no hay un contraste blanco y negro entre el protestante es el antirritualista y el catolicismo es la religión de los ritos, porque dentro del catolicismo hay tensiones muy fuertes, ¿no? Entre gente que parece tender más al ritualismo y estar un poco en contra de eso. Te quiero preguntar ahora, en un momento, más concretamente sobre esta revolución de los años 70 que dices y un poco sobre estas tensiones pendulares, ¿no? Que hay dentro del catolicismo. Pero concretamente te quería preguntar qué motivaciones crees que hay, al menos en el contexto cristiano, sea protestante o católico, para ir en contra de los ritos. Cuando hablamos de estos movimientos pendulares y de que hay cada cierto tiempo un movimiento en contra del rito, ¿qué motivaciones hay detrás de eso? ¿Por qué crees que se da? Yo creo que siempre hay un movimiento inevitable de insatisfacción en el corazón humano. Todas las culturas, incluso todas las estéticas, todos los movimientos intelectuales sufren un periodo de desencanto. Pero porque la propia realidad siempre produce desencanto. O sea, el desencanto forma parte de la psicología humana. Nosotros nos ilusionamos con algo durante un proceso, llegamos a una etapa extática de plenitud, de florecimiento, de ese deseo primordial, ya te digo, desde el punto de vista cultural, artístico, intelectual, lo que sea. Y luego hay un proceso de desencanto, por así decirlo, que aflora de diferentes maneras, ¿vale? Entonces siempre es obvio que tiene que haber este proceso de desencanto. Desde el punto de vista religioso hay momentos de florecimiento. Podemos decir, por ejemplo, que el siglo XIX, con todas las crisis que sufrió la Iglesia en ese tiempo, de desamortización, de persecución, de anulación social, de falta de credibilidad, se vio acompañado también de un florecimiento interno de la Iglesia.
casi podría decir causado por esa persecución exterior. Este florecimiento de la Iglesia en el siglo XIX, que hoy vemos con sospecha, llamamos decimonónica a la Iglesia del XIX, obviamente, luego dio paso a un proceso de desencanto, de autocrítica, de crisis institucional que se da en el siglo XX. No solo desencadenado por las guerras mundiales, obviamente por toda la crisis social, sino también por el propio desarrollo intelectual dentro de la Iglesia. ¿Cómo se canaliza este desencanto? Pues básicamente a través del ataque hacia las estructuras y los ritos. Es que no hay otra forma de canalizar el desencanto. El desencanto en una pareja, lo primero que va a producir es un ataque a las pautas de comportamiento y a la institución que se ha establecido entre esa pareja. Es decir, cuando alguien está en contra de alguien o ha tenido un problema con alguien, le va a molestar su manera de comer, su hora de irse a la cama, su manera de tender la ropa, su manera de poner la música, las películas que elige, etc. Mientras que, y lo mismo, hablando de ritos, por así decirlo, pero también de estructuras, ¿no? Es decir, la manera en la que estamos viviendo, el lugar en el que estamos viviendo, las cosas que hacemos en el tipo de vida que hemos elegido. ¿Qué entiendes por estructura? Te quería preguntar también. Sí, la estructura yo diría que es la forma. Me lo voy a inventar ahora y a ver qué tal sale. Venga, ¿vale? Suele salir bien. Yo diría que la estructura apunta a lo sincrónico de una realidad social y el rito a lo diacrónico, a ese ser en movimiento. O sea, ¿qué hace esa institución? Y la estructura es qué es esa institución en un momento, es como un fotograma, por así decirlo. Sí. De tal manera que la estructura hace referencia, de manera artificial, al espacio en el que esa estructura está constituida, y el rito hace referencia al tiempo, el ritmo que esa estructura tiene desenvolviéndose. Aunque no sea cierto del todo, porque al final un rito también se da en el espacio y una estructura en el tiempo. Hay antropólogos hoy en día que en el análisis del rito que hacen tienden a identificar el componente temporal sobre todo, ¿no? El rito es una especie de forma de hacer habitable el tiempo. Los que no tienen este prejuicio, por así decir, de la primera antropología hoy en día lo ven así. Y muchos plantean si está el tiempo por encima del espacio por encima del tiempo. Yo leí un artículo en el que, por ejemplo, Gregorio Luri debatía esto en contra del Papa Francisco, que afirmaba que el tiempo estaba por encima del espacio. ¿Quién es Gregorio Luri? Gregorio Luri es el mejor pensador que tiene nuestro queridísimo país en este momento. Es un pedagogo, filósofo, escritor, que vale la pena conocer. Yo es que recomiendo a todo el mundo que conozca a Gregorio Luri. Es un pensador conservador, así que un segmento de los escuchantes de este podcast a lo mejor no le va a gustar así a priori, pero una persona intelectualmente muy nutrida y muy... ¿Se dice perspicaz? Sí, se dice perspicaz. Es capaz de ser conservador a nivel político. Yo no lo he leído tanto, o sea, por lo que me has contado tú, pero es a nivel filosófico. A nivel filosófico. Él defiende... No voy a decir lo que piensa Gregorio Luri porque la voy a fastidiar. Vale. Así que prefiero dejar el cliffhanger. El cliffhanger. Vale, bueno, no pasa nada. De todas formas, yo sí que quiero mencionar que me parece que el movimiento antirritualista es algo innato al cristianismo, por ponerlo de manera más provocadora quizá. Yo creo que en el propio evangelio... Ojo a eso. Vale, vamos a pegar un puñetazo. Vamos a pelearnos. Yo creo que se puede... Las personas en esta revolución de los años 70 que tú mencionas, muchas personas que se ponían en modo antirritualista, ¿no?, en estos tiempos, en estas décadas, muchas veces apelaban al propio evangelio como algo que parece, al menos en principio, condenar la deriva ritualista, entendida en un sentido negativo, crítico, de toda religión, o al menos de la religión institucional en tiempos de Jesús. Pensando en esto, evidentemente bueno, pues hay un sacerdocio, es una casta sacerdotal, por así decir. Estamos hablando de cuando Jesús vive, ¿no? Pues, o sea, en el primer siglo de nuestra era, hay un templo en Jerusalén, hay una casta sacerdotal que está al cargo de ese templo, hay una serie de observancias, hay una jerarquía social, etc. Y parece ser que Jesús en los evangelios es muy crítico de ese aspecto exterior y ritualista, y que es alguien que introduce un aspecto más interior, y que todo el movimiento ritualista siempre se queda un poco a traspiés de lo que el cristianismo esencialmente es. Esto es el gran argumento del lado protestante contra el catolicismo, ¿no?, desde muchos siglos. Pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Sabes qué pasa? Que en la Biblia hay para todo.
Si tú quieres argumentar algo, vete a la Biblia porque vas a encontrar lo que quieres para defender tu postura. Porque la Biblia es muy, muy amplia. Recordemos que la Biblia está escrita en torno a un arco, digamos, de 1000 años, siendo así generosos, y que tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, desde la Biblia católica. Entonces es muy difícil encontrar, digamos, uniformidad en las posturas de la Biblia. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también tiene para todos los gustos. Si tú quieres ir en contra del rito, vas a encontrar sentencias en el Nuevo Testamento que van a demostrar tu teoría y sentencias en contra. Por tanto, lo que tenemos que hacer es intentar llegar a una visión uniforme de lo que el Evangelio enseña, el Evangelio de Jesucristo. Por un lado, no tenemos, si tuviéramos que usar el Evangelio en defensa de los ritos, no tenemos motivos para pensar que Jesús no observara los ritos de su tiempo, al menos en un sentido profundo. Lo que pasa es que por el otro lado también vemos un Jesús bastante crítico, como tú decías, con una deriva ritualista. Pero que no es lo mismo el rito que el ritualismo. Efectivamente, ¿qué había pasado en el tiempo de Jesús? Que había un ritualismo en el cual el rito o la estructura jurídica, digamos canónica o religiosa, estaba por delante de la persona. Entonces encontramos, y ahí van los que van en contra del rito, equivocadamente, que dicen que Jesús, por supuesto, antepuso las personas al rito, a las estructuras. Y entonces Jesús dijo, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces los que van en contra del rito se aferran muy bien a este tipo de versículos, sobre todo relativos al sábado, pero también con respecto a las leyes que, por ejemplo, sufrían menoscabo en los padres de una persona, o sufrían menoscabo, por ejemplo, en los marginados sociales que no podían acercarse a determinados entornos, o etcétera, etcétera. Todas aquellas leyes que en el fondo iban en contra de las personas por una fosilización irracional de esos preceptos veterotestamentarios, ¿vale? Pero por otro lado, como digo, no tenemos motivo para pensar que Jesús no siguiera estos ritos y no los celebrara. Recordemos que los ritos en la Sagrada Escritura están especialmente asociados a motivos festivos y de agradecimiento, de celebración. Y es más Jesús, en el momento culmen de su magisterio, que es la última cena, que es realmente el último momento, digamos, magisterial de su vida antes de la entrega en la cruz, que es el culmen de la revelación, de la autocomunicación de Dios al mundo, establece un rito. Y la gente le sonará, si alguna vez ha ido a misa, cuando se dice, haced esto en conmemoración mía, después de la consagración del pan, dicen estas palabras, que son nada más y nada menos que una evocación de las mismas palabras de Jesús, cuando dijo, haced esto en conmemoración mía. ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Una acción simbólica de una particular importancia, y justo después encomienda a sus apóstoles que repitan esa acción. O al menos esa es la apariencia del texto que nos invita a pensar que efectivamente Jesús quería que esa acción ritual, asociada a los acontecimientos que iban a suceder a continuación, se repitiera en la iglesia. Y esto los discípulos, los apóstoles, lo entendieron muy bien, y en los Hechos de los Apóstoles oímos hablar de la fracción del pan, que es un rito que tiene una especial importancia en la primera comunidad, en la comunidad apostólica. La Eucaristía, lo que nosotros llamamos la Eucaristía, o comúnmente se llama la misa, ¿no? La misa. Podemos reconocer que Jesús estableció la misa como un rito en medio de la nueva comunidad que él funda. Pero también hablando de estructuras, me gustaría decir que la primera comunidad apostólica entendió muy pronto el valor de la estructura, de una estructura de tipo apostólico. Ya sabemos que Jesús establece 12 apóstoles y uno le traiciona. Y o se despeña, o se quita la vida, se ahorca, dependiendo de la versión que... Y entonces queda un hueco libre. Hay una vacante. Y los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, aparecen ahí queriendo llenar la vacante que había dejado Judas Iscariote. Y entonces sacan oposiciones para apóstol. Y se presentan dos, que son José y Matías. Sí, pero muchos no estudian para esas oposiciones. No hay mucho, ahora es parte de la gracia. Efectivamente. Ojalá las oposiciones fueran así, ¿verdad? No te creas, ser sacerdote hay que estudiar bastante, pero a lo que voy es que hay una estructura consolidada en la primera iglesia. Sí. Entonces, y vemos en las cartas de Ignacio de Antioquía ya, muy cerquita de la primera comunidad, que se habla de episcopoi, presbíteroi y diaconoi, como el triple ministerio que todavía hoy conservamos. Entonces,
que no venga aquí ningún antirritualista o antiestructuralista a decirme que el Evangelio va contra los ritos, porque no es así. Y dicho esto, Sí. me callo un rato. Y tómate un poco de... me voy a poner agua, de hecho. No voy a decir lo que tengo en la taza hoy. A ver, es que hemos entrado de lleno, yo creo, en una maraña de conceptos que están en la frontera entre catolicismo y protestantismo, que no es el tema de este podcast necesariamente, no queremos entrar en tanto detalle teológico para mantenerlo más general, pero sí que es verdad que hay muchos pasajes del Evangelio, ¿no?, que parecen sugerir, pues eso, una crítica a sea la tradición, la estructura, etcétera, pero como tú dices, depende mucho de qué exégesis hagamos y hay muchos datos que podrían inclinar, o que de hecho diríamos que inclinan la balanza a favor de la posición católica. No hace falta que entremos más ahí. Primero de todo, la primera cosa que habría que decir es, cuando estamos hablando de ritos, o sea, el contexto del Evangelio, en los tiempos de Jesús, etcétera, nos estamos refiriendo a una serie de prácticas que conformaban la religión judía, de muchos tipos, pues prácticas sobre lo que llamaríamos higiene hoy en día, que es el tema del que trata Mary Douglas. De hecho, Mary Douglas intenta rehabilitar una lectura más caritativa hacia las observancias judías y no tan crítica como era típico en su tiempo, pero bueno, da igual. Rituales cúlticos, es decir, hay un templo donde hay sacrificios, etcétera, rituales sobre la comida, cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos, etcétera, todo esto. Y entonces mucha gente ve en el Evangelio la prueba de que Jesús pues subvertía esta o aquella tradición, decía que esto estaba bien o esto estaba mal, pero lo que es verdad es que hay todo un cuerpo institucional, estructural, ritual, podemos llamar, que Jesús no viene a desactivar. Mucha gente en la Reforma Protestante, esto es el tema al que quería entrar, no quiero ir a mucho detalle, como digo, pero en la Reforma Protestante esta pregunta se vuelve central, ¿no? ¿En qué medida el cristianismo parece haberse desembarazado de ese caparazón? Ya la propia palabra caparazón es muy problemática, ¿no? Pero ese conjunto de observancias que había antiguamente. Y muchos protestantes, repito, en el siglo XVI, se van a San Pablo, que es el que parece decirnos en sus anuncios del cristianismo, por así decir, por Grecia, etcétera, que la ley judía ya no está vigente, Cristo nos ha liberado de las observancias de la ley y podemos vivir en el espíritu, no en la ley, etcétera. Yo solamente quiero mencionar, porque no hace falta entrar en este debate a fondo, que nos llevaría muy lejos, que hay una escuela de interpretación muy interesante en los últimos 100 años, ¿no?, o incluso menos, ¿no?, lo que se llama la nueva interpretación sobre San Pablo. De hecho, o sea, no tiene un nombre muy original, pero no sé si lo llegaste a estudiar, pero son autores protestantes, estudiosos de San Pablo, en el contexto protestante, generalmente en el contexto anglosajón, que se dan cuenta de que hay una cierta proyección de categorías del siglo XVI sobre todo este debate. Es decir... Obviamente, pero siempre pasa eso. Sí, es decir, que la idea de la ley contra el espíritu en San Pablo, si no tenemos que observar la ley judía, tal, se lee demasiado en clave siglo XVI y esto da lugar a categorías protestantes. Pero que simplemente el argumento central de esta corriente, que me parece muy interesante, es la idea de que cuando San Pablo dice que no nos salvamos por las obras de la ley, no se refiere a por hacer esto o aquello, es decir, por llevar a cabo acciones concretas. No está entendiendo obras de la ley como, pues si yo hago una ofrenda en este altar o hago una peregrinación a no sé dónde, pues he ganado puntos, por así decir, de salvación. San Pablo no se refiere a esto, que es como se lee en el siglo XVI, sino que por obras de la ley se refiere a aquellas señas de identidad que marcaban a una persona como perteneciente al pueblo judío. No era tanto que los judíos pues yo que se observaran la circuncisión, prácticas alimentarias, etcétera, porque esto era un medio para salvarse, sino porque ellos eran miembros del pueblo escogido, llevaban a cabo una serie de prácticas que eran señales de su identidad. Pero no hay que leer, que esa es la proyección que hacen los reformadores del siglo XVI en San Pablo, no hay que leer aquí la diferencia entre si yo me salvo por las cosas que yo hago o me salvo por la fe que tengo. No. Realmente lo que está hablando aquí San Pablo es que la pertenencia a la Iglesia ya no se determina por una serie de señas visibles de identidad que vienen marcadas culturalmente, ¿no?, como podía ser en el caso del judaísmo.
No sé si quieres comentar algo a esto, no quiero entrar mucho en... No, pero no quiero aburrir al público no religioso. O sea, simplemente diré que San Pablo tenía muy hinchadas las narices a causa de Santiago y por eso puede dar la sensación cejada de que San Pablo está muy en contra del rito judío y de hecho no es así, pero es que cuando nosotros vemos fotogramas de la vida de las personas siempre vamos a verlo en sus circunstancias y de hecho vamos a ver a sus interlocutores y en el fondo cuando estamos con San Pablo estamos viendo como su interlocutor principal a todas las iglesias ultra jacobinas, ¿no? De Santiago, que en el fondo defendían a ultranza la pertenencia casi étnica al pueblo judío para ser cristiano y seguidor de Cristo, lo cual por otro lado era perfectamente razonable en su época, porque Jesús era judío y predicaba eminentemente a judíos. ¿Vale? Entonces San Pablo viene, oye, vamos a ampliar un poquito el cerco, vamos a ensanchar un poquito nuestro espíritu y vamos a entender también que nuestra estructura está más abierta de lo que otros intentan hacer entender. Porque a mí me parece estupendo que existan estas tensiones dentro de la iglesia primitiva. Y ya vamos viendo cómo hay equilibrios dentro de esta primera diversidad de la iglesia que son muy positivos y que debemos conservar. Porque es cierto que siempre está la tentación del ritualismo en la iglesia. Asociado a la superstición, asociado a la magia, ¿no? Cuando la gente coge a San Pancracio el pobre, lo mete en el congelador boca abajo con la lotería, el perejil y no sé cuántos ritos más, no sé si conoces eso. Pero eso es muy famoso. Tú si metes a San Pancracio en el congelador con el gordo de... O sea, te toca el gordo de Navidad. No nos cabe Esto más cosas en el congelador. No lo sabe mucha gente, porque si no el gordo siempre saldría muy repartido. Pero es así. Entonces, este tipo de ritos... ¿Y por qué no has ritos... conseguido el gordo si esto tú lo Porque sabes? no me interesa el dinero. A mí me interesa el amor. El amor. Y ya sabes. A lo que voy es que estos ritos, como tal, sí que son objeto de la crítica. Y sí que tenemos que criticarlos porque son superstición. Y el cristianismo siempre ha estado muy en contra de esto. El cristianismo siempre ha sido una religión filosófica, en el sentido etimológico. Es decir, de la verdadera sabiduría, no de la superstición romana, por así decirlo. Entonces, hay que hacer revisión del rito en cada generación, para evitar caer en este extremo ritualista, si se quiere. Estos autores de la nueva interpretación de San Pablo, lo que se llama la nueva interpretación, los más famosos son N.T. Wright y James Dunn. No sé si has oído hablar de ellos. ¿Eso qué le importa? Bueno, pero porque si alguien lo quiere buscar, luego en los comentarios hay personas que me piden que demos referencias más concretas porque muchas veces es que de verdad lanzamos ideas que y la culpa la tenéis vosotros, no hagáis eso. Bueno, pues es que si no, Ulises se viene arriba. Bueno, vale, bueno, realmente si dejamos un poco de lado la cuestión más teológica propiamente dicha, ¿no? A mí me parece que hay una cuestión de fondo más profunda que es la realidad de que cualquier religión, aunque el propio concepto de religión podemos cuestionarlo, cualquier cuerpo social que tenga un conjunto de creencias y de prácticas va a tener esta tensión a múltiples niveles entre lo individual y lo social. Es decir, la presión que ejerce el pertenecer a una sociedad sobre cómo me tengo que comportar. Por ser miembro de una sociedad, yo noto presión sobre mi propio carácter, sobre cómo tengo que vestir, cómo tengo que hablar. Mi propio lenguaje no me viene dado por mí mismo, sino que lo heredo de fuera, etc. Y aquellas cosas que son propiamente individuales y creativas que cambian o se amoldan a este contexto social. Eso sería una. Y luego hay otra categoría más básica todavía, creo yo, que es la de aquello que es interior y exterior. Es decir, cuando estamos hablando de esta tensión entre el individuo, la sociedad, lo que viene de fuera, etcétera, que es una categoría básica, ¿no? en todas las culturas, yo creo, la más fundamental es que yo tengo una vida interior. No hace falta decirlo de manera demasiado compleja. Yo tengo, o sea, una especie de existencia que en cierto modo está velada a otros seres humanos porque solo es algo a lo que yo tengo acceso en mi interior, y luego hay una especie de parte pública o exterior a la que otras personas tienen acceso. Y esta tensión me parece que está siempre presente en la filosofía. Me parece que no se reduce a ningún autor concreto que la haya introducido, sino que aunque uno lea a Homero, por ejemplo, los primeros textos de la cultura occidental, en Homero existe esta idea de Odiseo, por ejemplo, en Ítaca, reprimiendo su propia cólera interior para que no sea vista por parte de los pretendientes de Penélope que intenta engañar. Entonces estas categorías se reflejan en los propios evangelios como categorías que yo creo que son antropológicas. Es decir, al igual que los apóstoles comen y beben y dejan de comer y de beber, pues estas tensiones entre lo individual y lo social y lo interior y lo exterior también se reflejan ahí. Y muchas veces da la impresión de que Jesús está dando cierta prioridad sobre el interior
y no sobre el exterior. Por ejemplo, cuando él habla de no temáis a aquel que puede matar al cuerpo, sino al que tiene poder para enviar al alma a la gehenna de fuego. Ya no solo estas tensiones entre tradiciones humanas versus divinas, sino lo que podría parecer un dualismo. Y aquí viene una pregunta muy importante que quería hacerte también, que es si tú piensas que la religión cristiana es una religión dualista, por decirlo de manera rápida y sencilla. Es decir, si piensas que el cristianismo hace una separación entre una especie de mundo interior que se correspondería con lo espiritual, con nuestra alma, etcétera, y separa esto de una existencia más visible o tangible, material, exterior. Pues mira, no. No. Siento decir que no. ¿Sabes cuál fue el problema? ¿Sabes cuál fue el problema del cristianismo? Platón. ¿Sabes? Que a mí Platón me encanta, es la caña. O sea, de verdad, me encanta Platón, le compondría una canción a Platón. Pero es que hay ciertas cosas del cristianismo, sí. Sí. Como por ejemplo, podría ensayar. Podría ensayar y... el próximo episodio voy a cantar una canción. Danos un adelanto, ¿cuál es la letra de tu canción a Platón? Platón, no, verás. Porque Platón rima con muchas cosas. Prometo, me comprometo en este podcast a decir que la próxima temporada comenzaré... No, de hecho te voy a componer... Una canción. Le voy a componer la canción de Platón. De la introducción de este podcast. Como esto es de filosofía, pues pega perfectamente. Sí. ¿No nos puedes dar un adelanto? Se llamará de la Platón letra? Ton. Torón tontero. Verás, es que va a ser el hit del próximo curso. Vale. Lo que pasa es que lo voy a dejar en suspense. Espero con ilusión. Venga, Platón. Platón me encanta, está muy bien, pero derivó un poco, sobre todo la interpretación que se hace de Platón y la herencia de Platón, un poco el platonismo medio, que es realmente el que asume el cristianismo, Plotino, y ahí seguimos, ¿no? Que dio la coyuntura al final de que el cristianismo asumió ciertas categorías en la práctica dualistas de pensamiento. Pero el cristianismo como tal, si quieres desde un marco filosófico, es una doctrina vitalista, ¿vale? Que no admite... sé que no te gusta esta palabra, no, pero te la vas a tragar. Te voy a decir por qué me sonrío. Sonrío porque es una pregunta un poco trampa, ¿vale? La que te he hecho. El estereotipo es que el cristianismo es una religión dualista, eso es lo que ve la gente desde dualista fuera. Y represora. ¿Vale? Y Nietzsche, que es al que me estás a punto de citar, al menos implícitamente por tu referencia al vitalismo, Nietzsche decía que el cristianismo es platonismo para el pueblo. Efectivamente, y Nietzsche tenía toda la razón del mundo. Ten en cuenta que Nietzsche había mamado un cristianismo, yo diría que bastante adulterado. A ver, verdad, sí. no conozco las coordenadas de Nietzsche, pero es probable que asumiera un tipo de cristianismo puritano. Yo creo que sí. ¿Vale? Puritano, de menoscabo del cuerpo, menoscabo de la sexualidad, represión de lo sensorial, por así decirlo. Eso no es el cristianismo. Es imposible ver eso en el Evangelio de Jesús, ¿vale? Podemos empezar a ver ciertos elementos gnósticos, ¿vale? En el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Juan, y en algunas alocuciones de San Pablo, ¿vale? ¿Por qué? Por el contacto ya incipiente con el helenismo, que está obviamente dentro del Nuevo Testamento, pero en el fondo, si nosotros hacemos una lectura profunda del cristianismo, nos damos cuenta de que es profundamente unitario. Uh-huh. Que no reprime, que no restringe nada de lo corporal, si bien digamos que planifica de alguna manera. Esto tiene una serie de consecuencias, por así decirlo, en la vida práctica de los fieles, pero así a priori no se puede decir que hay un dualismo en el cristianismo. Uh-huh. Y no hay un dualismo desde el momento de la resurrección, que Jesucristo resucita, obviamente, con su cuerpo. El otro día estaba comentando un vídeo de Academia Play, que me encanta Academia Play, este canal de YouTube sobre historia, pero decían que la primera iglesia lo que afirmaba era la resurrección del espíritu. Digo, ¿pero eso qué es? La resurrección del espíritu no es nada, porque no hay resurrección del espíritu. La palabra que da lugar a resurrección es anástasis, que es ponerse en pie, levantarse, y esto no se puede entender si no es desde el punto de vista corporal. El cristianismo desde el primer momento, con los dogmas de la resurrección y la ascensión a los cielos, lo que está afirmando es que el cuerpo tiene un lugar en la salvación. Tiene un lugar, que también se glorifica. Ahora bien, tú puedes creer esto o no creerlo, desde un punto de vista dogmático, pero lo que no consiento, y me lío a piñas con el que defienda eso, es que el cristianismo sea dualista, porque de hecho no lo es. Y no lo es desde su núcleo más originario, que son los relatos de la Pascua, ¿vale? Entonces no se puede admitir. ¿Qué pasa? Que durante los siglos,
Claro, que no tenemos suficientemente en cuenta que la Iglesia tiene 2000 años de antigüedad. Y pasa que aquí se ha defendido de todo. Ha habido una corriente tardomedieval, quizá, que coincide con una época menos orgánica, ¿vale? De las edades del hombre. ¿Qué quieres decir, menos orgánica? Propiamente las épocas más orgánicas, más corporales, Ya. son épocas que son más unitarias también en el pensamiento filosófico. Mientras que aquellas épocas más refinadas o más intelectualistas, más espirituales, suelen ser épocas de un corte más dualista. Es obvio que en la edad moderna, de alguna manera, hay un cierto olor dualista también en la Iglesia, ¿no? Y este dualismo, hay un dualismo ortodoxo también, hay un dualismo aceptable. Sí. Por ejemplo, el de Santa Teresa, ¿no? Que afirma que el cuerpo son una cárcel donde el alma está metida, ¿no? Pero lo afirma en un sentido poético, no diría yo que en un sentido, digamos, absoluto, aunque habría que verlo, se podría debatir. Claro, es que, o sea, esto te lo pregunto porque es un hueso duro de roer. Es decir, hay una creencia muy establecida, muy fuerte, fuera del cristianismo, por parte de personas que no son cristianas, de que el cristianismo es dualista, y esto es bastante complicado. Te lo preguntaba un poco para tratar este tema de lleno. Yo también te decía que era una pregunta trampa porque yo creo que la respuesta es it's complicated, ¿no? O sea, yo creo mi propia respuesta sería que la intuición, es decir, el cristianismo es dualista. Luego, cuando uno estudia un poco más, se da cuenta, pues no, el cristianismo no es dualista. De hecho, hay razones muy buenas y muy fuertes para rechazar la idea de que es dualista. Por lo tanto, uno se da cuenta de que el cristianismo, en contra de muchas creencias establecidas, no hace una separación tan radical como se piensa entre cuerpo y alma, y que eso se refiere a otras cosas. Y una vez uno ha aceptado y asumido eso, se da cuenta de que sí que hay aspectos en los que el cristianismo es dualista. Y el círculo vuelve a dar la vuelta sobre sí. Te lo digo un poco en relación a Benedicto XVI, que es el papa este que acaba de morir. Porque él tiene un libro muy interesante y muy complejo, ¿no? Que se llama Escatología, donde él simplemente estudia un poco la escatología cristiana. No sé por qué no me he leído ese libro. Él decía... Estoy deseando leerme ese libro y no sé, es como la lectura pendiente que tengo desde hace mucho tiempo. En una entrevista que le hicieron pues hace no mucho tiempo, cuando todavía era papa él, ¿no? Él dijo que era el libro del que estaba más orgulloso, el que estaba mejor escrito. Es un libro denso, académico, es decir, no estoy hablando de nada especulativo, es un manual que intenta simplemente dar respuesta a cómo podemos entender en el siglo XX, que es cuando se escribió, finales del siglo XX, todas las doctrinas cristianas sobre la vida, la aparente vida después de la muerte, la resurrección, etc. Bueno, eso no nos interesa ahora, pero una cosa que me llamó la atención de ese libro es que Benedicto XVI dice que él empieza a escribir esa obra siendo un antiplatonista y antidualista, que era el pathos, el espíritu habitual en su tiempo. Es decir, en el siglo XX todos los teólogos protestantes o católicos empiezan diciendo el cristianismo ha sido contaminado por el platonismo y por lo tanto nos ha llevado a esta situación actual donde le preguntas a cualquier persona de la calle y piensa que lo que el cristianismo defiende o enseña es la inmortalidad del alma. Que el cuerpo se muere y que luego el alma vive en una especie de limbo platónico, sí, donde no va a morir, tal. Y dicen, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Y hacer una deconstrucción de la influencia platónica sobre la religión cristiana. Y Benedicto XVI, Dios lo tenga en su gloria, porque es una persona que sigue las evidencias allá donde le lleven y sigue a la verdad allá donde le lleve, concluye la obra y se da cuenta de que el platonismo, de hecho, no es una influencia tan negativa y que ese dualismo no es necesariamente platónico y que siempre tiene que haber un cierto residuo. Básicamente, sin entrar en las complejidades de esa obra, se da cuenta de que Platón no tiene un proyecto, si lees a Platón, vamos, no tiene él un proyecto de defender que el cuerpo y el alma sean dos sustancias completamente irreconciliables o separadas, sino que el proyecto de Platón es político. Cuando Platón escribe La República, a él le preocupa la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia, y cómo la verdad y la justicia estructuran al individuo y estructuran a la sociedad, etc. Bueno, entonces se da cuenta de que es una visión un poco simplista. En resumen, lo que estoy diciendo es lo siguiente. La visión popular del cristianismo como una religión dualista es falsa, y me parece que es demostrablemente falsa por lo que tú has comentado y por muchas cosas que podríamos decir, ¿no? O sea, toda la materialidad, la resurrección del cuerpo, de la carne, que es doctrina fundamental. También lo que dice Benedicto XVI en ese libro. El cristianismo no es un platonismo que oponga el mundo de aquí al mundo de allá, al estilo de Nietzsche o lo que decía Nietzsche sobre el catolicismo, sobre el cristianismo, porque no hay una especie de separación tan radical entre este mundo de aquí y el de allá, porque el mundo de allá, dice Benedicto XVI, cuando uno lo piensa, es un mundo que tiende a la resurrección de la carne y al retorno de las cosas que conocemos en este mundo.
de manera transfigurada y diferente, pero no es un dualismo contraste entre el aquí y el más allá. Él habla mucho de el estadio intermedio, que esto es el gran problema teológico del cristianismo, entre la muerte del individuo y la resurrección de todas las personas, que es aquello en lo que culmina la historia cristiana en el futuro, etc. Bueno, lo dejamos ahí como algo que explorar. Pero básicamente la Iglesia ha articulado de manera oficial muchas veces que no se debe concebir a la persona como esta especie de mezcla entre un cuerpo y un alma que no tiene mucho que ver la una con la otra. Yo creo que la gran tentación cristiana es la de caer en el gnosticismo, que es como el primo malvado, por así decir, la proyección, la sombra del cristianismo que le ha acompañado en todas sus épocas, que sí que es verdaderamente la tentación de separar cuerpo y alma, decir que el cuerpo es la cárcel del alma, es algo que está presente en los cultos órficos que influyen a Platón. Bueno, lo que me interesa es el Concilio de Viena, en el siglo XV creo que es un concilio que formalmente define cómo hablar filosóficamente, esto es muy gordo, cómo hablar filosóficamente sobre la persona humana. Y dice que la fórmula de que el alma es la forma del cuerpo debe aceptarse como la mejor formulación que se tiene en ese momento, siglo XV, de la relación entre lo que llamamos cuerpo y alma. Es decir, no es aceptable un discurso que diga que el ser humano es esencialmente un alma y tiene de manera accidental un cuerpo añadido, sino que cuando hablamos de alma hay que entender alma como el principio vital que anima a todo el cuerpo, que es algo que forma parte de la tradición filosófica desde el principio. Alma corporeizada y cuerpo espiritual. Cuerpo animado, exacto. Exacto. Arma encarnada y cuerpo animado. No cuerpo animado en el sentido de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, ¿sabes? Sino de ánima. Que suena ahora. Sí, efectivamente. Bueno, es un tema que recurre mucho en la tradición filosófica. No es tan teológico, esto es más propio de la tradición filosófica, de los propios pensadores cristianos, pero uno, por decirlo de manera simple, en el Antiguo Testamento no hay un vocabulario para hablar de un contraste o una posición entre cuerpo y alma porque ni siquiera existe el vocabulario recurrente que nos expresará esto. Y no se planteaba ni siquiera como posibilidad, al menos en el Antiguo Testamento prehelenístico. O sea, estamos hablando de una antropología que concebía que la sangre es el alma y que, por tanto, si la sangre se derrama en tierra, el alma es como una especie de sacrilegio antropológico, por así decirlo así. Entonces, en esa sociedad prehelenística es absolutamente imposible plantear un residuo de dualismo, por así decirlo. Entonces, y en segundo lugar, simplemente añado un poco para concluir, porque es un tema muy complejo. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento, cuando ya hay una cultura helenística, sí que se habla a veces de que hay pasajes que pueden haber estado influidos por esta distinción, pero no está tan claro que la propia cultura helenística sea dualista en este sentido. Y desde luego tampoco está tan claro que en el Nuevo Testamento se pueda leer esta supuesta distinción. El concepto de alma, ya en la propia cultura helenística, la propia cultura filosófica que parte de Aristóteles, le daba mucha centralidad al concepto de psique, de alma, como el principio vital que anima al cuerpo. No necesariamente como aquello que es la identidad auténtica de la persona y que no tiene nada que ver con el cuerpo, sino, a partir de Aristóteles, como digo, que el alma es la forma del cuerpo. Es la fórmula que articula Aristóteles y que la Iglesia va a adoptar. Y esto es lo que me parece muy importante a nivel filosófico, que a partir de este concilio en el siglo XV se define, ¿no?, que la mejor expresión a nivel filosófico, o la más preferible, de manera provisional, pero al menos es preferible a otras fórmulas, decir que el alma no es simplemente una cosa aparte del cuerpo, sino que es aquello que le anima, que le da forma, etc. Bueno, lo hemos dicho de muchas maneras, pero esto es simplemente para decir que no es una religión dualista. ¿Sabes lo que me resulta realmente curioso ahora mismo? Ahora mismo voy a decir algo que probablemente acabe con la mitad de tus suscripciones, ¿vale? En el canal de YouTube, pero igualmente lo voy a decir. Lo puedo editar, ¿no? Porque este podcast no me interesa en absoluto, voy a destruírtelo. Sí, voy a destruírtelo. Vale. Sí, porque estoy harto de que invadas mi salón. A ver si voy a subir yo un vídeo a tu canal de YouTube ahí bailando la conga. Estoy harto de que invadas mi salón, así que voy a concluir la temporada diciendo esto. Perdona, es nuestro salón, ¿eh? El cristianismo... Sí, y eso implica 2000. ¿Qué te crees? En mi consideración, ¿vale? Y ya que la gente pues me ataque en los comentarios y nos dé todo el hate, me da la sensación de que la Iglesia hoy está estableciendo un contrapunto unitario a un cierto dualismo inherente a la ideología radical de género, ¿vale? Por ejemplo, la teoría queer. La teoría queer, en el fondo, lo que viene a decir es que cualquier definición de lo humano en cuanto a género
está completamente bajo el arbitrio de la voluntad, de la libertad, que es lo que en otro tiempo se llamó alma. En el fondo, lo que viene a establecer la teoría queer es que el alma es completamente independiente, llamándolo libertad, de las condiciones corporales. De tal manera que la ideología queer, en el fondo, está estableciendo una separación radical entre alma y cuerpo. Es decir, yo puedo decidir espiritualmente lo que soy al margen de mis coordenadas corporales. Entonces la Iglesia viene a decir, en su posición unitaria, germinal, decir, no. El hombre es una unidad de alma y cuerpo. Por tanto, nuestro sexo biológico tiene algo que decir a nuestro ser espiritual, a nuestra psique, por así decirlo, a nuestra psicología, diríamos hoy, ¿no? Por eso creo que la Iglesia, una vez más, demuestra esta insistencia, que a veces puede ser considerada recalcitrante, ¿vale?, de la importancia de esta unidad primitiva. A ver, eso es un berenjenal y no me quiero meter por ahí. Es verdad que en todas las cuestiones de la teoría de género contemporánea hay una maraña de filosofías entremezcladas que no son siempre compatibles. Y es verdad que hay una filosofía de género de corte platónico muy fuerte, ¿no?, donde yo verdaderamente tengo una identidad o un ser que vive dentro del cuerpo y está separado y es distinta del cuerpo, y en cierto modo puedo o debo alinear mi cuerpo a esa identidad que yo tengo que no es corporal, ¿no? Y muchas veces hablamos de... y esto se encuentra muchísimo en el lenguaje corriente, ¿no? Hablo de mi cuerpo como una cosa que tengo, pero ¿qué es eso que tiene tu cuerpo si tú no eres tu cuerpo? Es decir, porque vivimos en una tensión muy fuerte entre filosofías materialistas que niegan la existencia de algo que no sea material, con filosofías muy platónicas, muy fuertes, que afirman que hay cosas que no son materiales, ¿no? Y entonces hablamos de mi yo verdadero que está encerrado en mi cuerpo, pero que es ese yo verdadero desde un punto de vista estrictamente materialista. Eso no es compatible. Y por eso, en teoría de género, que no quiero ir por ahí, hay debates filosóficos muy complejos. Los propios teoristas de género, Judith Butler, por ejemplo, que es una de las grandes intelectuales que abren la puerta, por así decir, de toda la teorización que se hace sobre teoría de género hoy en día, cuestionarían que la propia categoría de sexo biológico sea algo natural. Pensarían que hay un aspecto de construcción social en la propia categoría del sexo biológico, pero no quiero ir por ahí, ¿vale? Eso no es tanto lo que me interesa. Yo sí que quería hablar de en qué medida piensas tú que esta tentación al dualismo afecta los debates contemporáneos en la Iglesia Católica en relación al rito. Y lo mencionaba un poco por esto, ¿no? El excursus sobre cuerpo y alma viene porque es mi impresión que muchas veces cuando hay un movimiento antirritualista, iconoclasta, que quiere deshacerse de los ritos en el catolicismo, es por cierto dualismo asumido, que dice que la verdadera experiencia de la fe es una experiencia interior que no se puede o no se debe expresar de manera externa mediante gestos repetidos que están vacíos de sentido, sino que uno tiene que sentir interiormente la fe, la creencia, y solo entonces... Y por lo tanto los ritos son accesorios o secundarios, pueden ayudarnos, pero no son algo verdaderamente constitutivo de la práctica del catolicismo. Bueno, entiendo que en la Iglesia puede haber ritos vacíos, y eso no es deseable. Es decir, grandes místicos como Santa Teresa de Jesús denuncian que el aparato ritual de la Iglesia puede convertirse en una mera repetición. Ya Jesús alertaba de nuevo contra esto y decía, no penséis que por usar muchas palabras o vanas repeticiones, dependiendo cómo lo traduzcas, Dios os va a escuchar más. Está la tentación de algunos judíos, digamos, ¿no? Hablando hoy de judíos de la época de Jesús, esta tentación de que hay que parlotear delante de Dios para que Dios nos escuche más. No es así. Entonces ha habido muchos místicos en la Iglesia que han alertado contra este peligro. Ahora bien, esto a mí es algo que me ha hecho mucho daño en mi camino de fe, y es asociar atención con sentimiento. Vale, eso es clave en lo que quiero hablar. O asociar atención con pensamiento incluso. Es decir, si no tienes el pensamiento o el sentimiento puesto en la acción ritual que estás haciendo, no tiene eficacia, por así decirlo. Es el contrapunto excesivo a la noción mágica, ¿no? La noción mágica es que el rito está completamente desvinculado de nuestra voluntad, de nuestra atención, de los frutos que podamos recibir desde el punto de vista psicológico. Y la otra tentación sería esta, el sentimentalismo o el intelectualismo. Esto, por cierto, ha supuesto la pérdida de la fe para muchas personas, entre ellas C.S. Lewis.
por ejemplo, que nos dice en Surprised by Joy, ¿no? Esta obra de Sorprendido por la Alegría, nos viene a decir que él perdió la fe un poco a raíz de que le enseñaran que él tiene que poner la atención en cada palabra del Padre Nuestro cuando lo está rezando. Y esto supuso para él tal pérdida de energía y tal cansancio que en el fondo terminó por desechar la fe. Porque ¿qué pasa? Si no tengo buenos sentimientos cuando rezo, ¿es que no estoy rezando de veras? Eso creo que es una crítica que se debería hacer. Creo que el rito y la estructura nos libera, de alguna manera, del arbitrio de nuestros sentimientos, que suelen ser bastante más dictatoriales que una estructura dispuesta y purificada por el paso del tiempo, que en cierto sentido nos libera de nosotros mismos, diría yo, y también de la dictadura de nuestro pensamiento, que en el fondo es muy difícil de atar a la propia experiencia ritual, pero el rito nos ayuda a perseverar, digamos, en un buen deseo o en un acto de nuestra voluntad, a pesar de las disrupciones sentimentales o intelectuales que sufrimos a cada momento. No sé si... Exacto, es que quería ir precisamente por ahí, ¿no? Sí, no es cierto que la unión entre cuerpo y alma, o eso que llamamos cuerpo y alma, es contingente. Es decir, si estamos mucho más integrados y no somos platónicos o platonistas o como se quiera llamar, entonces lo que le ocurra al cuerpo tiene que tener un impacto sobre nuestra vida interior, llamémoslo como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, el valor de los ritos viene precisamente por esta sabiduría acumulada de que no solamente somos, como querría gran parte de la filosofía moderna, una especie de voluntad arbitraria encarcelada en un cuerpo, sino que verdaderamente hay una integración entre nuestra vida a todos los niveles, ¿no? Desde lo más puramente biológico, podríamos decir, hasta lo psicológico, de tal manera que aquello que hagamos, de tal manera que nuestros hábitos tienen un impacto sobre cómo percibimos, cómo sentimos, cómo prestamos atención, etc. Los ritos sirven para darle forma a la atención. Y vuelvo a Mary Douglas. Esto es exactamente la revisión que hace Mary Douglas de la teoría recibida con prejuicios, ¿no?, sobre los ritos, que es que el antropólogo debe estudiar cómo los ritos son algo que ayuda a cohesionar a la comunidad, a dirigir la atención no solamente individual, sino a nivel colectivo. Hay un fenómeno en ciencias cognitivas hoy en día que es lo que se llama la atención conjunta. Se puede buscar la joint attention. Se centra en estudiar cómo la atención de un bebé es modulada, por así decir, por los adultos que lo cuidan. Es decir, el niño aprende a identificar cosas y digamos que hay un mundo entero que emerge para sí porque es capaz de prestar atención a cosas con los mayores, con las personas que le enseñan, que le educan. Es decir, no es que nos rodee un mundo de objetos en un espacio neutral y abstracto, sino que yo descubro las cosas a mi alrededor en interacción con los demás, con otras personas. Y entonces es algo básico en toda visión del mundo, esta atención moldeada, no solamente, no como una especie de foco interior, sino como algo que es moldeado por mis interacciones con los demás, que hacen que mi atención se dirija hacia puntos concretos. Es decir, mi atención no es algo puro que me viene dado desde dentro, sino que es algo construido socialmente, término un poco controvertido, pero es algo que viene en gran medida modulado por las prácticas, los hábitos y los ritos en los cuales participo habitualmente. Y el cuerpo. El cuerpo en general. Entonces, yo quiero adelantar esta idea de, para aquella persona a la que los ritos del catolicismo quizá le parezcan completamente ajenos o incomprensibles, que al menos entienda que una función básica a nivel humano, ¿no?, que tienen los ritos son precisamente esta ordenación interior habitual y constante de nuestra atención, que es el concepto clave. Efectivamente. Y yo creo que incluso la piedad popular está ordenada por esto. Llamamos piedad popular a la manera que popularmente la gente vive la fe, pero está establecida por esta necesidad. Pautas y estructuras. ¿Qué son las pautas y estructuras? Un calendario, por ejemplo. El calendario litúrgico, ¿vale? Que es algo que también ha sido muy... que se ha luchado un poco contra, por ejemplo, las festividades, ¿no? O la memoria de los santos. Pero esto también formaba parte de esa estructura, de esos ritos que permitía a la gente organizar la voluntad conforme al deseo. Es decir, mi deseo es de vivir el misterio de Cristo, se diría, ¿no? Y para eso la Iglesia pedagógicamente establece una estructura temporal en un año litúrgico, que a mí me permite eso. Pero pasa también con los actos de piedad popular, ¿no? Con las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, que no mucha gente siente afinidad con eso a lo mejor pues en otras partes del mundo, ¿no? Tal y como se vive en España y especialmente el sur de España, pero que tiene una profunda connotación también pedagógica, ¿no? De yo experimentar corporalmente algo
que deseo vivir también espiritualmente. Entonces las dos cosas se engarzan. Pero pasa con un montón de cosas más. Por ejemplo, el arrodillarse. Muchas personas, bueno, o sea, se ha hecho una crítica también de arrodillarse, ¿no? Pero es que arrodillarse es casi la mejor forma de adorar. Porque a veces nuestro pensamiento, o nuestra imaginación, o nuestros sentimientos no están disponibles. Porque pueden estar indisponibles, porque no los tenemos al alcance. Y decía, querría ahora mismo adorar a Dios, podría pensar un cristiano, pero no me sale. Pero lo que sí puedo hacer es ponerme de rodillas. Y entonces mi espíritu está arrodillado, porque es un espíritu corporeizado. Entonces lo que hago con el cuerpo ya lo transmito al espíritu. Entonces, hacer disponible por el rito lo que a priori es indisponible para nuestros sentimientos o nuestro pensamiento. Vale, ya has sacado muchos temas con los que quiero cerrar el episodio de hoy, pero que me parecen centrales, ¿no? En primer lugar, está la idea de que los ritos nos ayudan a darle forma a nuestra atención, a nuestros afectos también, a nuestros sentimientos. Esto evidentemente tiene un reverso tenebroso, que es el uso que se puede hacer a veces para manipular, ¿no? Un ritual para inducir ciertas pautas a lo mejor de atención o de emoción en una persona. Bueno, eso lo dejamos de lado de momento, porque lo que me interesa es el hecho, que creo que es indiscutible, si pensamos, por ejemplo... Perdona, es que no puedo dejarte pasar eso. ¿Por qué? Porque las celebraciones más manipuladoras son precisamente las que no tienen un rito constituido. Tú ves una celebración a lo mejor del pentecostalismo radical en el que el líder de esa celebración manipula y hace lo que quiera con la psicología de los asistentes. Mientras que en una celebración pautada, regulada y estructurada, el arbitrio del celebrante queda bastante acotado. Ya, entiendo. No, tienes razón, simplemente sí. Por decirte, porque a veces podemos tener la tentación de pensar que un rito como que oprime al estamento de los siervos de la gleba, que no son capaces de trascender eso, cuando es justo al contrario. Una sociedad sin pautas ni estructuras es una sociedad sometida al arbitrio del más fuerte o del más inteligente. Yo agradezco, en ese sentido, la observancia de los ritos por un motivo muy simple, y es porque acotan el arbitrio precisamente de la persona que está por encima de mí. Vale, absolutamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero hacer es un poco dejar de lado ese reverso tenebroso de los ritos, porque me interesa otro aspecto concreto. Iba a dar el ejemplo del deporte, como algo que me parece incuestionable, donde el deportista de élite es una persona que ha desarrollado una serie de hábitos que le permiten prestar atención y ser capaz de notar o de percibir cosas en su entorno que nosotros no podemos percibir porque no tenemos esos hábitos. Y aquí viene un problema filosóficamente bastante gordo, que es la cuestión, en ciertas posturas más extremas, más idealistas en filosofía, se querría decir que no hay una realidad constituida a menos que uno le preste atención. Es decir, que la atención humana es la moneda de cambio con la cual se constituye lo que nos rodea, en un sentido muy extremo. Pero yo creo que hay cierta verdad en esto, en que a menos que le prestemos atención a una cosa de manera habitual y la incorporemos en nuestra rutina, etcétera, somos más capaces de vivir con ello. Estoy pensando sobre todo en la economía de la atención, que no sé quién crea este término, pero quizá tú lo sepas mejor que yo por el libro que escribiste sobre Internet y vida contemplativa, que es que precisamente la atención humana hoy en día es una moneda de cambio más valorada incluso que el propio dinero, porque aquello a lo que le prestamos nuestra atención es lo que cobra existencia. Exacto. De alguna manera. Y entonces los ritos, me parece a mí, tienen una función de lucha social incluso en contra de todas esas tecnologías dedicadas a extraer nuestra atención. Tecnologías extractivas se llaman, ¿no? Es decir, estoy pensando evidentemente en las redes sociales, en las diferentes formas de comunicación que nos bombardean a través de Internet, etcétera, que son el contrarrito, por así decir. Están dedicadas no tanto a ordenar nuestra atención hacia un fin, que sea constitutivo, que sea bueno para nosotros, sino a extraer la atención, a explotarla, por así decir, y crear pautas adictivas, que sería lo contrario del hábito del deportista de élite que te permite actuar. Sí, está claro que Internet genera nuevos ritos en nosotros, ¿no? Pero son ritos puestos al servicio de una desviación de la atención más de tipo inconsciente. Lo que quiere generar el algoritmo de alguna manera, no por la maldad del que lo haya construido, sino como resultado del modelo económico en el que Internet se sostiene, es una incapacidad de gestionar ascéticamente nuestra atención. Entonces, lo primero que hacemos por la mañana, sin saber por qué, es coger el móvil y revisar lo que sea, como una manera de despertarnos al día. Y lo último que hacemos cuando nos vamos a la cama es volver a mirar, ¿no? Recortando, cada vez que va recortando, por así decirlo, el periodo de sueño, ¿no? Sabemos que la luz azul pues genera insomnio, etc. Pero esto en el fondo es muy conveniente,
para el modelo económico en el que se sostiene Internet. Es decir, que consumamos lo más posible, que aumentemos la frecuencia y la permanencia de eso. En el fondo, los expertos en esto, los que han analizado esto, dicen que lo que pretenden cancelar es nuestra capacidad de cancelar eso por la inconsciencia, ¿no? Es decir, hacerlo de manera inconsciente y entrar el mayor número de veces posible, ¿no? Y eso genera ritos. Por ejemplo, ir al váter con el móvil. Eso es un rito también. El rito aquí no solamente es echar incienso en el altar. O sea, rito es lo que una pauta de comportamiento repetitivo en la vida, digamos, cotidiana. Puede haber ritos sagrados y ritos paganos. Rito pagano es llevarte el móvil al váter. Sí, a ver, no estoy tanto pensando en una distinción entre ritos paganos y sagrados, sino más bien en ritos que nos anulan o que nos destruyen, por así decir, y ritos que nos unifican y nos hacen ser quienes tenemos que ser. Es decir, dentro de la propia dinámica de la vida de mi cuerpo y de mi mente, hay una serie de cosas que son buenas para ellas y que llevan al florecimiento de la persona. Por eso daba el ejemplo del deportista de élite como alguien que ha llegado a una cota muy alta de excelencia de aptitud física. Sí. Pero podemos pensar una cota muy alta de excelencia de aptitud psicológica y espiritual. También. Y para esos ritos estamos completamente desprotegidos en nuestro tiempo, porque no tenemos esa coraza de ritualidad conducida a llevarnos a nuestro máximo florecimiento a nivel interior, que sí que tendríamos a lo mejor en otras épocas, puesto que hoy en día los rituales están desapareciendo, esos rituales que nos protegían, ¿no? Y nos permitían experimentar ese crecimiento, esa dirección hacia el bien. Y en su lugar lo que tenemos son estos ritos que son destructivos, ¿no? Lo que tú estás diciendo, sí. Porque lo que hacen es no sacar lo mejor de ti, sino de hecho reducirte a un mero consumidor pasivo, explotarte, manipularte, utilizar tu atención, etc. Generalmente cuando hay un interés económico de por medio suele haber más rito. No sé si me explico. Suele haber un predominio del rito, porque sabemos la eficacia, desde el punto de vista antropológico, que un rito tiene. Entonces, a veces yo me río también con los modelos pedagógicos que también luchan contra el rito, ¿no? Hay modelos pedagógicos que es con no, disciplina no, ascesis académica no forzar la voluntad, siempre con un predominio de la creatividad, de la espontaneidad, del arbitrio del estudiante, salvo que haya un interés económico de por medio. No sé si me explico. Salvo que haya un peligro para nuestra vida. Es decir, es más fácil que en disciplinas humanísticas haya menos ritos, pedagógicamente hablando, ¿no? Como mayor creatividad y demás. Salvo, si vas a estudiar medicina, ya no tanto, sí, ya no. Porque nadie se pone en manos de un cirujano creativo. Exacto, sí. Uno se pone en manos de un cirujano que haya hecho el mismo rito 10 millones de veces. Exacto. Con éxito. Entonces, quiero decir que cuando ya lo que peligra es nuestra vida o nuestro bolsillo, nos empezamos a inclinar más hacia las pautas y las estructuras, hacia la disciplina. Porque en el fondo la ausencia de ritos y estructuras está abocado al fracaso. Lo que pasa es que un fracaso filosófico duele menos que un fracaso dentro del quirófano. No sé si me explico. Sí, y con esto podemos casi cerrar el episodio. Esta es la razón por la cual yo quería terminar la primera temporada con un episodio sobre los ritos. Porque en el primer episodio, no sé si te acuerdas. Probablemente no. No, es un comentario que hice de pasada, pero en el primer episodio yo decía que cuando me estaba convirtiendo, cuando estaba descubriendo el cristianismo, una pregunta que me hacía muchas veces era la de ¿cuál es la finalidad? What's the point of Christianity? ¿No? O sea, ¿hacia dónde va dirigida toda esta energía que parece movilizar la religión cristiana? Y en aquel episodio dije que en su momento encontré una respuesta después de muchos años de preguntármelo, pero no dije cuál era la respuesta. Y a mi parecer la respuesta es que the point of Christianity, ¿no? La finalidad del cristianismo es la celebración, en un sentido pleno, que ahora quiero que comentemos como última parte de este episodio, que es que no digo celebración en el sentido creativo que acabas de mencionar tú, sino que todos estos ritos, toda esta especie de coraza ritual que tenemos nos lleva a la adoración o al culto, podríamos llamarlo de esta manera, que es una palabra un poco pasada de moda, que quizás suene un poco polvorienta, pero realmente lo captura mejor la palabra celebración, creo yo, que es la idea de que toda esa energía que movilizan los ritos del cristianismo me ayuda a tener una relación amorosa con Dios, que no solamente sea un impulso de la voluntad, algo sentimentalista, que esté completamente al arbitrio de cómo me sienta hoy, sino que sea de manera
profunda y habitual esta actitud de celebrar las cosas buenas que me rodean, que las puedo contemplar como dones que me vienen dados desde arriba, ¿no? Y esta celebración de la vida como algo bueno que es un don de Dios. Y esto es un poco lo que... No sé qué pensarás de esta respuesta, pero es un poco lo que yo acabé encontrando como aquello que es el centro del cristianismo para mí. No es la idea de la celebración, pero la celebración exige de ritos. Efectivamente. Porque son lo Y que yo diría que el rito amplifica y regula la alegría de la celebración. Sí, parece que un cumpleaños no es completo si no se soplan las velas. Y eso como que produce un regocijo todavía infantil que nos gusta. Igual que cuando nos comemos las uvas en fin de año o ponemos el árbol de Navidad. Y parece que nos falta algo si no hacemos ese rito. Porque es retomar una alegría celebrativa que necesita también de la encarnación ritual para poder vivirse plenamente. Y esto no es malo. Que a veces nos exigimos hacia adentro por ejemplo, la institución eclesial, ¿no?, a la que yo pertenezco, pero en otras muchas instituciones, lo que no exigimos, por ejemplo, a la Puerta del Sol el 31 de diciembre, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Que en el fondo todo el mundo se congratula de que se coman las uvas y salga Cristina Pedroche haciendo todos los años lo mismo. ¿Por qué? Porque eso... Mostrando cuerpo y alma. Mostrando cuerpo y alma de forma unitaria. Eso produce un regocijo en nosotros que puede ser explicado por otras causas, en el caso de Cristina Pedroche, pero que tiene una profunda raigambre antropológica. Y por eso repetimos una y otra vez. Claro, yo lo digo para que se entienda que los ritos no son un fin en sí mismo. O sea, no es que el rito tenga que ser por el rito. Yo no hago ritos para someter esos ritos a mi voluntad y conseguir lo que yo quiera, sino que los ritos dan forma a mi voluntad, pero porque tiene una finalidad muy clara, que es esta idea de vivir en esta visión que solo se accede, y esto creo que es lo que yo al menos como persona conversa encontré en el cristianismo, una visión a la que solo se accede a través de esos peldaños que los ritos te permiten ascender, efectivamente, que son la contemplación de la buena vida, que es la buena vida que nos concede vivir en amistad con Dios, entendiendo que nuestra propia vida es un don y que todo lo que nos rodea son dones, que es una visión a la que no se alcanza por mera fuerza de voluntad ni por mero sentimentalismo, sino precisamente por esa participación en la celebración habitual. Efectivamente. Y no sé si quieres añadir algo. No, sí, yo añadiría mi propuesta ordinaria de título para el... Nunca más escaso, pero vale, yo este episodio lo llamaría... Ya tenía un título pensado, pero Ritos, dualismo y Cristina Pedroche. No sé, vamos, nunca más escaso en esto, pero ahí dejo la propuesta. No ha sido muy lejos del título que tenía pensado. Que bueno, ¿tenías pensado titular esto Cristina Pedroche? No está muy lejos. O sea, esa parte no. No voy a decir cuál era el título que tenía pensado, porque si luego lo cambio, entonces ya se ve que no era el que estoy diciendo ahora. Pero bueno, no andaba muy lejos. Venga, pues perfecto. ¿Habría que poner una foto de Cristina Pedroche de miniatura del vídeo, tú crees? Sí, puede ser bastante favorecedor dentro del clima intelectual de este grisáceo podcast que hemos imprimido en el desarrollo de esta temporada. Bueno, a ver, yo qué sé, la siguiente temporada, ¿qué crees que habría que cambiar? ¿Qué cosas te parece o qué te gustaría explorar que no hayamos explorado hasta ahora? Como compañero de piso que no tiene lección. Bueno, sí, yo es que me voy dejando llevar, ¿sabes? De hecho, no he estudiado nada por las sensaciones. Para ninguna de... No he estudiado absolutamente nada para ninguna sesión de este podcast. Eso no es verdad. Ha habido algunas, la de la fe sí que te preparaste ahí. Porque fue la primera que grabamos y que venga, a la próxima lo que surja. Bueno, y surgen cosas más chulas, yo creo. Claro que sí, porque desarrollo mi creatividad. Tu creatividad de manera no ritual y no estructurada. De manera no ritual y no estructurada. Has negado todo lo que has dicho en este podcast justo en estos 5 minutos. A veces me da mucho gustirrín el arbitrio descontrolado. Sí, a ver, también hay un espacio para eso. No estamos diciendo que por eso existe el carnaval. Para un poco romper, o al menos para echar de menos por un tiempo los ritos sociales. El carnaval es la quiebra de las estructuras sociales por un momento, que nos permitan ya, ay, qué ganas de que termine el carnaval y volver a lo normal. La subversión, exacto. Sí. Eso está presente en todas las culturas, claro que sí, es la idea de que... Y si no hay carnaval, ten por seguro que ese carnaval va a salir por otro lado. Sí. Y de manera más descontrolada. O sea que hasta incluso la ausencia de estructuras y ritos requiere de un rito en sí mismo. Me estás diciendo que nos tendríamos que ir de carnaval. Si no queremos caer en una perversión cotidiana, sí. Hoy es nuestro último momento porque empieza... No, perdona, en Canarias el carnaval dura como 2 meses. Ah, sí. Sí, o sea que todavía tenemos tiempo. Ah, vale, pues nada, entonces nos vamos de carnaval.
Hacemos algo por las calles de Madrid esta noche. Sí, de hecho ayer, recuerda, bueno, no lo saben los suscriptores, pero que ayer hubo aquí un carnaval y no pudimos grabar. Es verdad, o sea, porque pasaba estaba la por gente la tocando, calle. había una batucada. Batucada. Tocando los Hubiera sido un tambores. poquillo más animado. Sí, que este episodio. Pues nada, no sé qué más decir. ¿Cómo despedir la temporada, verdad? Qué cosa más complicada. Pues nada, le agradecemos a todos los que nos han estado siguiendo y escuchando esta temporada, por todo el apoyo, que lo agradecemos muchísimo, de verdad. Lleva mucho trabajo producir estos episodios y vuestros comentarios nos animan mucho a seguir. O sea que os pedimos, por favor, que mantengáis ese apoyo, que, vamos, que se aprecia mucho. A mí me impresiona el entusiasmo con el que algunas personas me felicitan por tu podcast. Por el podcast que hago yo, ¿no? Sí, Que tengo que editar yo, además. Como, dale las felicidades de mi parte que me encanta. Digo, bueno. Eso no lo sabía, muy bien. Sí, cada uno con su arbitrio, Estupendo. Pues nada, muchas gracias y nos veremos en la próxima temporada. Vamos a pasar ahora sí un tiempecito sin sacar vídeos. Vamos a estar preparando esta segunda temporada para que tenga cosas más especiales, más inesperadas. Pero bueno, llegará pronto, en algún momento en los próximos meses, podéis estar seguros, volveremos con La Encrucijada. ¿Has pensado poner la música de Art Attack? ¿Te acuerdas de Art Attack? No, sí, de Art Attack sí, pero ¿cuál es la música?